Si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta el día en que mueras. Warren Buffett. Silencio. Una pausa. Piensa en esa frase. No como una advertencia, sino como una oportunidad. La mayoría de las personas, desde que despiertan hasta que anochece, repiten la misma rutina: trabajar, ganar, gastar y volver a empezar. Creen que el dinero solo se mueve cuando ellos se mueven. Que su valor depende del esfuerzo físico, del cansancio, o del número de horas que entregan a una empresa, a un negocio, o a una profesión. Pero, ¿qué pasaría si el dinero pudiera trabajar por ti? Imagina por un instante que cada moneda que guardas se convierte en un pequeño empleado. Un trabajador silencioso, leal, que no se enferma, que no pide vacaciones, que no descansa ni un solo día. Ese trabajador produce un poco más de lo que le diste, sin pedirte nada a cambio. No necesita supervisión constante, solo necesita que lo pongas a trabajar en el lugar correcto. Esa es la verdadera diferencia entre quien lucha por dinero y quien deja que el dinero luche por él. Durante décadas nos han enseñado a ahorrar, no a invertir. Nos dijeron que guardar el dinero era sinónimo de seguridad, pero nadie explicó que el dinero quieto se debilita. La inflación, los gastos imprevistos y los deseos constantes conspiran para hacer que cada billete que guardas valga un poco menos mañana. Ahorrar sin dirección es como tener un ejército dormido. Y hoy, aquí, ese ejército va a despertar. Cuando trabajas, cambias tiempo por dinero. Pero cuando inviertes, cambias dinero por tiempo. Y ese intercambio lo cambia todo. Porque el verdadero lujo no es tener una cuenta llena de números, sino disponer del tiempo para vivir como deseas. El tiempo es la verdadera riqueza, y solo aquellos que aprenden a hacer que su dinero trabaje por ellos logran recuperarlo. A lo largo de la historia, los grandes avances financieros no nacieron de personas ricas, sino de mentes que entendieron una idea simple: dejar que el dinero trabaje de forma automática. En 1976, un economista llamado John Bogle creó el primer fondo indexado del mundo. Su idea fue sencilla, pero revolucionaria. En lugar de intentar adivinar qué acciones subirían o bajarían, replicó el comportamiento del mercado entero. Así, miles de personas comunes pudieron participar del crecimiento de las grandes empresas sin ser millonarios. Bogle no inventó la bolsa, inventó la accesibilidad. Y con eso, transformó para siempre la manera en que la gente invierte. Ahora piensa en algo más cercano. Quizá conoces a alguien que lleva 20 años trabajando sin parar. Gana bien, pero siempre siente que no le alcanza. Compra cosas, cambia de auto, mejora su casa, pero al final del mes, el dinero desaparece. En cambio, otra persona que gana lo mismo, o incluso menos, ha invertido pequeñas cantidades, de forma constante, y cada año está un paso más cerca de su libertad financiera. La diferencia es clara: la primera trabaja por dinero, la segunda deja que el dinero trabaje por ella. Y esa es una creencia que debes desmontar desde este momento: no necesitas ser rico para invertir. Esa idea fue sembrada para mantener a la mayoría en el mismo lugar, trabajando sin entender el juego. La verdad es que invertir no es un privilegio, es una habilidad. No se trata de tener grandes sumas, sino de entender cómo poner a producir lo poco o mucho que tengas. En 1990, una mujer llamada Rebecca, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, comenzó a invertir una cantidad mínima cada mes en un fondo mutuo local. Trabajaba en una cafetería y apenas podía ahorrar el equivalente a $1 diario. Pero lo hizo sin falta, mes tras mes, año tras año. Hoy, más de 3 décadas después, esa misma mujer no solo vive sin deudas, sino que recibe ingresos pasivos que superan el salario promedio del país. No lo logró por suerte ni por estudios financieros. Lo logró porque entendió algo que muchos ignoran: que el dinero crece cuando se le da propósito y tiempo. El dinero, por sí solo, no tiene valor real. Es solo papel, una promesa de intercambio. El verdadero valor nace cuando ese dinero se convierte en un instrumento que trabaja, que genera, que multiplica. Y una de las formas más inteligentes, accesibles y efectivas de lograrlo es a través de los fondos mutuos. Piensa en ellos como una gran comunidad donde miles de personas con diferentes sueños y capacidades se unen para poner su dinero a trabajar. Ese dinero, gestionado por expertos, se invierte en empresas, bonos o activos que generan rendimiento. No necesitas entender cada detalle técnico, solo comprender la lógica. Mientras duermes, tu dinero se mueve; mientras trabajas, tu dinero crece; y mientras planeas tu futuro, tu dinero ya está construyendo el camino por ti. Pero hay algo aún más profundo.
Invertir no solo transforma tu economía, transforma tu mentalidad. Te enseña a pensar a largo plazo, a tener paciencia, a confiar en el proceso. Porque el dinero, igual que una semilla, no florece de inmediato. Necesita tiempo, constancia y disciplina. El verdadero inversionista no busca hacerse rico rápido, busca sembrar riqueza duradera. Cada inversión, por pequeña que sea, es una declaración silenciosa de libertad. Cuando un joven abre su primera cuenta de inversión, no solo deposita dinero, deposita esperanza. Cuando una madre empieza a invertir en un fondo para el futuro de sus hijos, no solo busca rendimiento, construye estabilidad. Cuando una persona decide poner su dinero a trabajar, da el primer paso para romper el ciclo del esfuerzo infinito. Por eso, no veas la inversión como una acción fría o matemática. Vela como un acto de amor propio, amor por tu futuro, por tu familia, por la versión de ti que quiere vivir con tranquilidad y sin miedo al mañana. Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente. Dejas de ver el dinero como un fin y empiezas a verlo como un medio. Un medio para crear opciones, para recuperar tiempo, para vivir mejor. Mientras escuchas estas palabras, imagina que cada moneda que guardas tiene el potencial de convertirse en un obrero silencioso que trabaja para ti todos los días. Y cada día que pasa sin invertir es un día perdido en el que esos obreros podrían estar construyendo tu libertad. No se trata de suerte, ni de magia. Se trata de entender cómo funciona el flujo del dinero y de atreverte a usarlo a tu favor. Porque, como dijo Robert Kiyosaki, el dinero no te hace rico, es el conocimiento sobre el dinero lo que te hace libre. El camino hacia la independencia financiera no empieza con una gran cantidad de dinero. Empieza con una gran decisión, hacer que tu dinero trabaje por ti. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo número 1 o la máquina de la inversión. Haz que tu dinero trabaje mientras duermes, y un día no tendrás que trabajar por dinero. Warren Buffett. Imagina que existiera una máquina capaz de transformar cada pequeño dólar que depositas en ella en algo mucho más grande con el paso del tiempo. No una máquina mágica ni una fantasía de laboratorio, sino una herramienta real, accesible y creada por la inteligencia humana. Esa máquina existe, y se llama fondo mutuo. Cada persona que entiende su poder empieza a mirar el dinero de una forma distinta, porque descubre que el crecimiento financiero no proviene del esfuerzo constante, sino de la correcta dirección de los recursos. La idea de una máquina de inversión puede parecer abstracta, pero su funcionamiento es extraordinariamente lógico. Cuando colocas tus dólares en un fondo mutuo, ese dinero no se queda quieto. Se une al de miles de otras personas que buscan lo mismo que tú, hacer que su dinero trabaje. Esa suma colectiva se convierte en un capital enorme que, administrado por expertos, se distribuye entre distintas oportunidades, empresas sólidas, bonos, proyectos y activos que producen valor. Mientras tú sigues con tu vida, esa máquina se mantiene encendida, comprando, vendiendo, reinvirtiendo y generando rendimiento día y noche. Muchos piensan que para beneficiarse de estas herramientas se necesita ser rico, pero la verdad es la contraria. Los fondos mutuos nacieron para que cualquiera pudiera invertir sin grandes sumas. Es como si cada persona tuviera una pequeña llave que activa una parte de esa máquina. Un estudiante que invierte una cantidad modesta cada mes, un trabajador que reserva una porción de su salario o una madre que decide guardar algo para el futuro de sus hijos, todos colocan engranajes dentro del mismo sistema. Cada contribución, por mínima que parezca, se vuelve una pieza del motor que impulsa la creación de riqueza colectiva. Esta máquina no promete resultados instantáneos. Su fuerza está en la constancia y en el tiempo. Si colocas un billete hoy y esperas un milagro mañana, te decepcionará. Pero si entiendes que el dinero necesita tiempo para multiplicarse, esa espera se convierte en tu mejor aliada. La clave está en el interés compuesto, uno de los fenómenos más poderosos del mundo financiero. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Dijo que quien lo entiende, lo gana, quien no, lo paga. El interés compuesto funciona como un círculo virtuoso. Cuando inviertes, obtienes un rendimiento. Si reinviertes ese rendimiento en lugar de retirarlo, al siguiente periodo ganarás no solo sobre tu inversión inicial, sino también sobre los beneficios que ya obtuviste. Así, el dinero comienza a generar dinero,
y ese nuevo dinero genera más dinero, como una bola de nieve que crece con cada vuelta. Lo fascinante es que no importa si tus aportes son pequeños, con suficiente tiempo y constancia, el crecimiento se vuelve exponencial. Para visualizarlo, piensa en un árbol. La primera semilla es diminuta, casi insignificante. La siembras, la riegas, la cuidas. Durante un tiempo parece no pasar nada, hasta que una pequeña raíz se abre paso bajo la tierra. Pasan los meses, y de pronto ves un brote verde. Lo sigues cuidando y, con los años, ese árbol da sombra y frutos. Cada fruto tiene nuevas semillas que podrían generar más árboles. Los fondos mutuos funcionan igual. El dinero sembrado al principio se multiplica lentamente, pero cuando llega el momento, su crecimiento puede volverse imparable. Los inversionistas exitosos no son los más inteligentes ni los más arriesgados, son los más pacientes. Comprenden que la máquina de la inversión necesita tiempo para alcanzar su máxima eficiencia. Saben que habrá momentos de calma y otros de movimiento, pero mantienen la disciplina. Porque esta máquina, a diferencia de las humanas, no se detiene. Trabaja incluso cuando los mercados duermen. Imagina ahora la historia de Carlos Ramírez, un hombre común de Texas. Trabajaba como técnico de mantenimiento y apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. No provenía de una familia rica ni tenía contactos en el mundo financiero, pero una idea cambió su destino. Entendió que no debía esperar a tener mucho dinero para empezar, sino empezar con lo que tenía. Decidió invertir 100 pesos cada mes en un fondo mutuo diversificado. Al principio parecía insignificante. Los primeros años apenas notaba la diferencia, los números crecían lentamente. Pero Carlos confiaba en el proceso. Sabía que su dinero estaba trabajando, aun cuando él no lo veía. Pasaron 10 años. Un día, revisó su cuenta y se sorprendió. Sus aportes constantes y el poder del interés compuesto habían hecho crecer su inversión a más de 24,000 pesos. No había ganado la lotería ni recibido un ascenso espectacular. Su secreto fue la disciplina y el tiempo. Su dinero había estado trabajando por él todo ese tiempo. La historia de Carlos no es una excepción. Miles de personas en Estados Unidos han logrado resultados similares. Personas de ingresos medios, trabajadores, maestros, enfermeros, empleados de oficina. El sistema de fondos mutuos está diseñado precisamente para eso, permitir que cualquiera participe del crecimiento económico sin tener que comprar acciones individuales ni pasar horas siguiendo el mercado. Cada dólar que aportas a un fondo mutuo es como echar gasolina a una máquina que nunca se apaga. Esa máquina se alimenta de tu disciplina. Cuanto más constante eres, más energía produce. Y con el tiempo, esa energía se traduce en libertad. No en una libertad inmediata, sino en la libertad futura, la libertad de elegir. La libertad de decidir cuándo trabajar, cómo vivir y hacia dónde dirigir tu tiempo. La gente suele preguntar, ¿cuál es el mejor momento para invertir? La respuesta más honesta es, ayer. El segundo mejor momento es hoy. El tiempo es el mayor aliado del inversionista, porque el interés compuesto necesita espacio para desplegar su poder. Si comienzas temprano, incluso con aportes pequeños, el crecimiento a largo plazo será mucho mayor que el de alguien que espere a tener más dinero. Pensemos en dos amigos, Ana y Luis. Ana comenzó a invertir 100 pesos mensuales a los 25 años. Luis esperó hasta los 35 para empezar, aportando 200 pesos al mes. Cuando ambos cumplieron 45 años, ¿quién tenía más dinero? Sorprendentemente, Ana, aunque aportó menos cada mes. Su ventaja fue el tiempo. Los 10 años adicionales de interés compuesto crearon una diferencia enorme. Esa es la verdadera magia, no cuánto inviertes, sino cuándo y por cuánto tiempo lo haces. Los fondos mutuos trabajan día y noche, incluso cuando tú no lo notas. Los administradores analizan los mercados, ajustan carteras y buscan las mejores oportunidades para que tu dinero crezca. No necesitas ser experto, ni pasar horas frente a una pantalla. La máquina hace ese trabajo por ti, y lo hace con la precisión de un reloj. En el fondo, esta máquina representa algo más que un sistema financiero. Representa una mentalidad, la de quienes entienden que el dinero no debe ser un amo, sino un servidor. Cada vez que inviertes, envías un mensaje poderoso: confío en mi futuro. No estás comprando cosas pasajeras, estás construyendo activos que trabajan por ti mientras tú disfrutas de la vida. Carlos lo entendió bien. Hoy vive sin deudas, con tranquilidad, con la seguridad de que cada dólar que invirtió sigue produciendo resultados. No tuvo suerte, tuvo visión.
Y esa visión está al alcance de cualquiera que se atreva a dar el primer paso. El camino de la inversión no requiere genialidad, sino comprensión. La economía se mueve como un río. Si colocas tu barco en la corriente correcta, el movimiento natural del agua te llevará hacia adelante. Los fondos mutuos son esa corriente, y cada dólar que aportas es un remo que impulsa tu viaje. Así que no mires a la inversión como un lujo reservado para millonarios. Mírala como una herramienta diseñada para multiplicar tus esfuerzos y liberarte del ciclo de trabajar sin descanso. Cada vez que aportas a un fondo mutuo, estás girando la manivela de una máquina que no se detiene. Cuanto más tiempo la mantengas activa, más fuerte se vuelve. El dinero puede ser tu mejor empleado, pero solo si tú eres un buen jefe. Dirígelo con inteligencia, y trabajará por ti incansablemente. La máquina de la inversión no tiene secretos, solo exige disciplina y tiempo. Porque mientras duermes, mientras disfrutas de tu familia, mientras vives tu vida, esa máquina sigue trabajando en silencio, construyendo el futuro que un día agradecerás haber empezado a crear hoy. Capítulo número 2. Comprendiendo los fundamentos. La inversión más importante que puedes hacer es en tu propio entendimiento financiero. Warren Buffett. Antes de poner tu dinero a trabajar, necesitas comprender la máquina desde dentro. Muchos hablan de los fondos mutuos como si fueran un concepto complejo reservado para economistas, pero la verdad es que su funcionamiento se basa en una idea simple: la fuerza de la inversión colectiva. Es la unión de muchos que permite que todos crezcan. Si alguna vez has participado en un fondo común entre amigos o familiares, entenderás la esencia: cada uno aporta una parte, y con ese dinero se logra algo que, individualmente, sería imposible. Cuando inviertes en un fondo mutuo en Estados Unidos, te conviertes en parte de una comunidad invisible de inversionistas. Puede que nunca conozcas a los demás, pero todos comparten el mismo objetivo: multiplicar su dinero de forma inteligente. Cada uno aporta dólares según su capacidad, unos cientos, otros miles. Esa suma se transforma en un gran capital administrado por profesionales que estudian el mercado todos los días. Estos gestores de fondos son el corazón de la operación. Su tarea es decidir dónde invertir ese dinero colectivo, buscando siempre equilibrar dos fuerzas: el riesgo y la rentabilidad. Pensemos en cómo lo hacen. Los gestores analizan empresas, sectores y tendencias económicas. Observan las oportunidades y diversifican las inversiones para proteger el capital. Si el mercado de tecnología está creciendo, compran acciones de compañías sólidas como Apple, Microsoft o Nvidia. Si el mercado se vuelve incierto, buscan refugio en bonos del tesoro o instrumentos más seguros. Su objetivo no es adivinar el futuro, sino distribuir los riesgos de forma inteligente para que el dinero siga creciendo, incluso cuando el entorno cambia. El resultado es que tú, como inversionista, te beneficias del conocimiento y la estrategia de estos expertos sin tener que dedicarles horas de estudio. Es como subirte a un avión pilotado por profesionales: tú eliges el destino y confías en que ellos conocen la ruta. Esa es la esencia de los fondos mutuos: invertir colectivamente para aprovechar la inteligencia, la experiencia y la escala que de forma individual sería casi inalcanzable. Ahora bien, ¿cómo genera dinero un fondo mutuo? La respuesta está en la naturaleza de sus inversiones. Un fondo puede tener distintos activos: acciones, bonos, bienes raíces, o una mezcla de todos. Cuando una empresa crece y su valor aumenta, las acciones del fondo también suben. Cuando un bono paga intereses, ese rendimiento se distribuye entre los inversionistas. Todo ese flujo de ganancias se acumula y se reinvierte, generando el famoso efecto del interés compuesto. Con el tiempo, tus participaciones en el fondo, llamadas SARES, aumentan su valor. Por ejemplo, imagina que inviertes 1,000 pesos en un fondo mutuo que incluye acciones de 50 empresas distintas. Si una de ellas tiene un mal año, no te afectará demasiado, porque las otras 49 siguen generando rendimiento. Esa es la magia de la diversificación, una de las mayores ventajas de este sistema. Mientras un inversionista individual puede sufrir grandes pérdidas si una sola acción baja, el fondo mutuo distribuye el riesgo entre muchas. En otras palabras, no pones todos los huevos en la misma canasta. El concepto puede parecer moderno, pero su esencia es tan antigua como la cooperación humana. En los Estados Unidos, los primeros fondos mutuos nacieron en el siglo XX con la idea de democratizar la inversión. Antes, solo los ricos podían comprar acciones directamente o contratar asesores. Con los fondos mutuos, cualquier persona con unos pocos dólares podía acceder al mismo mundo financiero que los millonarios.
Era una revolución silenciosa. Por primera vez, la clase media tenía una herramienta para construir riqueza. Hoy existen miles de fondos en el mercado. Algunos son fondos de crecimiento, centrados en empresas emergentes, otros son fondos de ingresos, que buscan generar flujos constantes, y también están los fondos balanceados, que combinan ambas estrategias. Cada uno tiene un propósito distinto, pero todos funcionan con la misma lógica: invertir colectivamente para obtener rendimientos compartidos. Detrás de cada fondo hay un equipo que trabaja sin descanso. Los gestores de portafolio, analistas financieros, economistas y especialistas en riesgos conforman un engranaje que se mueve todos los días. Ellos monitorean mercados internacionales, ajustan las posiciones y toman decisiones que afectan directamente el valor de tu inversión. Aunque no los veas, están ahí, asegurando que tu dinero se mantenga en movimiento. Es como si tuvieras un grupo de expertos trabajando para ti las 24 horas, mientras tú te concentras en vivir tu vida. Pero para aprovechar realmente este sistema, necesitas romper con algunos mitos que todavía frenan a muchas personas. El primero y más común: invertir es solo para ricos. Falso. Los fondos mutuos se diseñaron precisamente para lo contrario. Puedes comenzar con cantidades pequeñas, incluso con planes automáticos de 50 pesos o 100 pesos al mes. Lo importante no es cuánto inviertes, sino la constancia con que lo haces. Otro mito: los fondos mutuos son arriesgados. Toda inversión conlleva riesgo, pero la diferencia está en cómo se maneja. En un fondo mutuo, el riesgo se reparte entre muchos activos, lo que reduce el impacto de las fluctuaciones. Además, los gestores aplican estrategias de protección, ajustando las inversiones según el comportamiento del mercado. La clave no está en evitar el riesgo, sino en entenderlo y gestionarlo. Un tercer mito: no tengo tiempo para entenderlo. La realidad es que no necesitas convertirte en un experto. Basta con conocer los principios básicos y confiar en sistemas automatizados. En Estados Unidos, millones de personas invierten a través de fondos mutuos dentro de sus cuentas de retiro, sin tener que revisar diariamente las cotizaciones. El sistema trabaja por ellas, silenciosamente, generando crecimiento a largo plazo. Y quizá el mito más peligroso de todos: voy a esperar a que el mercado mejore. Esta frase ha hecho perder más oportunidades que cualquier crisis. El mejor momento para invertir nunca llega, porque el mercado siempre tendrá altibajos. Pero quienes empiezan temprano y se mantienen constantes son los que más ganan. El tiempo es el aliado más poderoso, no la suerte ni el momento perfecto. Para entender mejor este principio, piensa en María González, una enfermera en Florida. A los 30 años decidió invertir parte de su salario en un fondo mutuo diversificado. Al principio tenía miedo, creía que podía perderlo todo. Pero mantuvo la disciplina. 10 años después, mientras muchos de sus compañeros se quejaban de no poder ahorrar, María veía crecer su cuenta gracias al poder del interés compuesto. No hizo nada extraordinario, solo confió en el proceso y dejó que la máquina funcionara. Los fondos mutuos son la forma moderna de unir esfuerzos individuales para alcanzar objetivos colectivos. Te permiten participar en el crecimiento de empresas, gobiernos y economías sin ser un experto. Lo que antes era privilegio de unos pocos, hoy es una oportunidad abierta a todos. Invertir colectivamente no significa perder control, significa multiplicar posibilidades. Tu dinero se convierte en parte de algo más grande, una red que se extiende por todo el mercado financiero. Cada dólar que aportas impulsa proyectos, empresas y sueños que, a su vez, generan valor para todos los inversionistas. Entender los fundamentos no se trata de memorizar términos técnicos, sino de comprender el propósito detrás del sistema, usar la colaboración para crear prosperidad. La riqueza, cuando se comparte y se gestiona con inteligencia, se multiplica. Esa es la filosofía que sostiene a los fondos mutuos. Así que la próxima vez que escuches la palabra inversión, no la asocies con complicación ni con élite. Piensa en comunidad, en oportunidad, en construcción. Piensa en la máquina silenciosa que trabaja todos los días por millones de personas. Detrás de esa máquina hay seres humanos, estrategias, análisis y decisiones que hacen que el dinero crezca y circule. Comprender los fundamentos de los fondos mutuos es como aprender a leer el mapa de la libertad financiera. No necesitas entender cada detalle técnico, pero sí reconocer el camino que te lleva al destino correcto. Cada dólar que inviertes en ellos no es solo dinero, es confianza, visión y compromiso con tu futuro. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema,
dejas de ser un espectador de la economía y te conviertes en protagonista. Y en ese momento, el dinero deja de ser un obstáculo y se transforma en la herramienta más poderosa para construir la vida que siempre imaginaste. Capítulo 3. Tipos de fondos mutuos y su propósito. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invierte en varias y deja que el tiempo haga su trabajo. Andrew Carnegie. Hasta ahora has comprendido que los fondos mutuos son una poderosa máquina de inversión que trabaja para ti y que su esencia radica en la inversión colectiva. Pero esa máquina tiene distintos motores, y cada uno cumple un propósito diferente. No todos los inversionistas buscan lo mismo. Algunos desean seguridad, otros crecimiento acelerado, y muchos prefieren un punto medio entre ambos. Por eso existen varios tipos de fondos mutuos, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes objetivos financieros, tolerancias al riesgo y horizontes de tiempo. Conocerlos es esencial para tomar decisiones inteligentes y alineadas con tu propio camino financiero. Número 1. Fondos de deuda, debt funds. Los fondos de deuda son la base sólida sobre la cual muchos inversionistas construyen su seguridad. Están diseñados para aquellos que valoran la estabilidad y la preservación del capital más que las ganancias rápidas. Pero, ¿qué significa realmente deuda en este contexto? En palabras simples, cuando inviertes en un fondo de deuda, tu dinero se utiliza para prestarlo a gobiernos, bancos o corporaciones que a cambio pagan intereses. Tú te conviertes, de manera indirecta, en acreedor de instituciones grandes y estables. Imagina que el fondo en el que inviertes compra bonos del gobierno de Estados Unidos o bonos corporativos de empresas como Johnson & Johnson o Procter & Gamble. Esas entidades se comprometen a devolver el dinero prestado con un interés determinado. De esta forma, los fondos de deuda generan ingresos regulares y ofrecen una volatilidad mucho menor que los fondos de acciones. No verás movimientos bruscos en su valor, pero tampoco te darán rendimientos espectaculares de un día para otro. Este tipo de fondo es ideal para los inversionistas prudentes, aquellos que prefieren dormir tranquilos sabiendo que su dinero está protegido. Por ejemplo, Ricardo Mendoza, un maestro jubilado en California, decidió invertir el 70% de sus ahorros en fondos de deuda. No buscaba hacerse millonario, sino conservar el dinero que había acumulado durante toda su vida laboral y generar un flujo constante para su retiro. Cada mes, sus fondos de deuda le entregan intereses que complementan su pensión. No tiene que preocuparse por los vaivenes del mercado, porque su dinero está invertido en instrumentos seguros y predecibles. Los fondos de deuda representan el camino del inversionista paciente y cauteloso. Son como una carretera recta, no hay grandes curvas ni pendientes empinadas. Puede que avances lentamente, pero avanza sin sobresaltos. Su propósito es claro, mantener el valor de tu dinero y ofrecerte rendimientos estables a lo largo del tiempo. Por eso, suelen ser el primer paso para quienes recién comienzan a invertir o para quienes están próximos a necesitar su dinero y no pueden arriesgarlo en activos más volátiles. Número 2. Fondos híbridos, hybrid funds. Si los fondos de deuda son sinónimo de seguridad, los fondos híbridos representan el equilibrio perfecto entre riesgo y retorno. Son el punto medio entre la tranquilidad y la ambición. Estos fondos combinan dos tipos de activos, renta fija, como bonos y deudas, y renta variable, como acciones. La proporción entre ambas depende del tipo de fondo y del perfil del inversionista. El principio es sencillo. Cuando el mercado accionario está en auge, la parte de renta variable impulsa el crecimiento del fondo. Cuando el mercado se enfría, la parte de renta fija amortigua las pérdidas. De esta forma, los fondos híbridos buscan ofrecer rendimientos más estables que los fondos puramente accionarios, sin renunciar del todo al potencial de crecimiento. Imagina que un fondo híbrido mantiene el 60% de su dinero en acciones de empresas tecnológicas y el 40% en bonos del tesoro. Si las acciones suben, obtienes buenas ganancias, si bajan, los bonos te protegen. Esta mezcla convierte a los fondos híbridos en una opción muy popular para inversionistas moderados, aquellos que buscan crecer sin exponerse demasiado. La historia de Lucía Fernández, una enfermera de Nueva York, ilustra este equilibrio. A los 35 años decidió dividir su inversión mensual, parte en un fondo de deuda y parte en un fondo híbrido. Quería hacer crecer su dinero, pero sin asumir grandes riesgos. Con el paso de los años, descubrió que su fondo híbrido había crecido más rápido que el de deuda, sin haber pasado por grandes sobresaltos. Lucía entendió que no era necesario elegir entre seguridad y rentabilidad, podía tener un poco de ambos.
Los gestores de fondos híbridos actúan como equilibristas financieros. Ajustan las proporciones entre deuda y acciones según el comportamiento del mercado. Si perciben una fase de crecimiento, incrementan la exposición a acciones. Si anticipan una corrección, fortalecen la parte de renta fija. Esta flexibilidad hace que los fondos híbridos sean una excelente opción para quienes desean diversificación dinámica sin tener que tomar decisiones constantes por sí mismos. Existen distintas variantes de fondos híbridos: los balanceados, que mantienen proporciones fijas entre acciones y bonos; los agresivos, que privilegian las acciones; y los conservadores, que priorizan la renta fija. La elección depende de tu perfil, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir y cuánto tiempo puedes dejar que tu dinero trabaje. Invertir en fondos híbridos es como conducir en una autopista moderna. Puedes acelerar en los tramos despejados y reducir la velocidad cuando se aproxima una curva. No se trata de correr más rápido que nadie, sino de llegar más lejos sin detenerte. Número 3. Fondos indexados, Index Funds. Llegamos a los fondos indexados, una de las mayores innovaciones del mundo financiero moderno y, para muchos expertos, el secreto mejor guardado de los inversionistas inteligentes. Estos fondos no intentan superar al mercado, sino replicarlo. Siguen un índice, como el S&P 500, que agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y simplemente copian su comportamiento. ¿Y por qué alguien querría un fondo que solo siga al mercado? La respuesta está en los costos y la eficiencia. Los fondos indexados no requieren gestores que estén comprando y vendiendo constantemente, por lo que sus gastos son muchísimo más bajos que los de un fondo gestionado activamente. Eso significa que una mayor parte de tus rendimientos se queda contigo, no en comisiones. Piénsalo así: en lugar de pagarle a alguien para que elija las mejores empresas, compras un pedazo de todas ellas. Si el índice crece, tú creces con él. A lo largo del tiempo, la mayoría de los fondos que intentan superar al mercado terminan perdiendo frente a los fondos indexados. De hecho, incluso inversionistas legendarios como Warren Buffett recomiendan estos fondos para la mayoría de las personas, porque ofrecen simplicidad, diversificación instantánea y bajo costo. Un ejemplo claro es el fondo indexado Vanguard S&P 500, creado por John Bogle en la década de 1970. Su filosofía era simple pero revolucionaria: permitir que los inversionistas comunes participaran en el crecimiento general del mercado sin pagar tarifas altas ni depender de predicciones. Hoy, millones de estadounidenses invierten en fondos indexados como parte de sus planes de retiro o estrategias a largo plazo. Tomemos el caso de Diego Morales, un joven programador en California. A los 25 años comenzó a invertir $200 mensuales en un fondo indexado del S&P 500. No dedicó tiempo a estudiar acciones individuales, ni trató de anticipar los movimientos del mercado. Simplemente dejó que el fondo siguiera su curso. 20 años después, gracias al crecimiento promedio del mercado y al poder del interés compuesto, su inversión se había transformado en más de $125,000. Diego no tuvo que adivinar nada, solo tuvo que ser constante. Los fondos indexados son, en esencia, la opción de los inversionistas pacientes y disciplinados. Representan la creencia en el crecimiento sostenido de la economía. Si las empresas prosperan, tú prosperas con ellas. Si alguna cae, otras la reemplazan. No necesitas controlar cada detalle, porque el sistema se ajusta por sí mismo. Otra gran ventaja es la transparencia. Siempre sabes en qué estás invertido, porque el fondo publica la lista de empresas que conforman el índice. No hay secretos ni decisiones ocultas. Además, puedes comenzar con montos bajos y mantener tus costos casi nulos a lo largo del tiempo. En pocas palabras, los fondos indexados son la forma más simple y efectiva de participar en el crecimiento global sin complicaciones. Son como una autopista de largo recorrido: te subes, mantienes el rumbo y dejas que el movimiento del mercado te lleve hacia adelante. Cada tipo de fondo mutuo tiene su propio propósito. Los de deuda te ofrecen seguridad y estabilidad; los híbridos, equilibrio y flexibilidad; los indexados, simplicidad y eficiencia. No existe uno mejor que otro, sino uno más adecuado para cada etapa de tu vida y cada meta financiera. Algunos inversionistas incluso combinan los tres, creando un portafolio completo que les da protección, crecimiento y bajos costos. El secreto está en conocerte a ti mismo, entender tus objetivos, tu horizonte de tiempo y tu tolerancia al riesgo. Porque en la inversión, como en la vida, no se trata de correr más rápido, sino de avanzar con dirección. Los fondos mutuos, en todas sus formas,
son los vehículos que te llevan por ese camino. Tú decides la ruta, el ritmo y la distancia. Lo importante es dar el primer paso y mantenerte en movimiento, confiando en que cada dólar invertido hoy es un ladrillo en la construcción de tu libertad financiera. Capítulo número 4. El poder de la accesibilidad financiera. No necesitas ser rico para empezar a invertir, pero necesitas empezar a invertir para ser rico. Chris Hogan. Durante décadas, la inversión fue vista como un privilegio reservado para unos pocos, los grandes empresarios, los corredores de Wall Street o las familias con fortunas heredadas. Pero ese tiempo quedó atrás. Hoy, el mundo financiero ha cambiado radicalmente. Las herramientas, la tecnología y, sobre todo, los fondos mutuos, han derribado las barreras que antes separaban a los inversionistas del resto de la población. Invertir ya no es un lujo, sino una posibilidad real para todos. Desde un estudiante universitario en Miami hasta un obrero en Texas o una emprendedora en Los Ángeles, cualquiera con disciplina, visión y unos pocos dólares puede convertirse en inversionista. Los fondos mutuos son la gran puerta de entrada a ese nuevo mundo. Representan la democratización del dinero, un mecanismo mediante el cual personas de todos los niveles económicos pueden acceder a los mismos instrumentos que antes eran exclusivos de las grandes fortunas. Ya no se necesita tener miles de dólares para invertir en una canasta diversificada de activos. Hoy puedes comenzar con tan solo 20 pesos o 50 pesos al mes, y con el tiempo ver cómo ese esfuerzo constante se transforma en patrimonio. Piensa por un momento en lo que eso significa. Hasta hace algunas décadas, para comprar acciones de una empresa tenías que acudir a un corredor de bolsa, pagar comisiones elevadas y comprar paquetes grandes que superaban la capacidad del ciudadano común. Pero los fondos mutuos cambiaron las reglas, permiten que muchas personas junten su dinero y participen colectivamente. Cada dólar invertido, por más pequeño que parezca, se convierte en una parte de un portafolio más grande y poderoso. En la práctica, esto significa que un estudiante universitario puede ser dueño de una pequeña fracción de Apple, Microsoft o Coca-Cola, sin necesidad de comprar acciones individuales. Los fondos mutuos hacen posible que cualquiera sea copropietario de grandes corporaciones, bonos gubernamentales y proyectos internacionales de inversión. Es una revolución silenciosa, pero de enorme impacto social. Ahora la creación de riqueza no está limitada a los que nacieron con ventajas, sino abierta a todos los que deciden dar el primer paso. Tomemos el ejemplo de Marcos Ramírez, un joven de 22 años que trabaja en un café en Houston mientras estudia administración. Cada semana guarda 10 pesos de sus propinas y al final del mes invierte 40 pesos en un fondo mutuo indexado al S&P 500. No parece mucho, pero Marcos ha entendido algo esencial. Lo importante no es cuánto invierte, sino que ha comenzado. Con el tiempo, esos pequeños aportes se acumulan, se reinvierten y crecen gracias al poder del interés compuesto. Cuando Marcos cumpla 40 años, si mantiene el hábito y el mercado sigue su promedio histórico, podría tener más de 50,000 pesos acumulados solo por haber sido constante. Los fondos mutuos democratizan la inversión porque ofrecen 3 ventajas fundamentales: accesibilidad, diversificación y simplicidad. Accesibilidad porque cualquier persona puede empezar con montos pequeños. Diversificación porque tu dinero se distribuye entre cientos de activos diferentes, reduciendo el riesgo de depender de uno solo. Y simplicidad porque no necesitas ser un experto financiero. Basta con entender los principios básicos y tener la disciplina de invertir regularmente. La verdadera magia está en que los fondos mutuos permiten que todos los grupos sociales participen del crecimiento económico. No importa si eres un trabajador independiente, un maestro, un estudiante o un emprendedor. El acceso ya no está limitado por tu nivel de ingresos, sino por tu disposición a actuar. De hecho, muchos bancos y plataformas digitales han desarrollado versiones simplificadas de fondos mutuos que se pueden manejar desde una aplicación móvil, eliminando aún más las barreras. Hoy puedes abrir una cuenta, transferir dinero y ver crecer tu inversión desde tu teléfono, sin papeleos ni trámites interminables. Esto ha cambiado la mentalidad de una generación entera. Invertir ya no se ve como algo lejano, sino como una herramienta cotidiana para construir futuro. Personas que antes solo pensaban en ahorrar ahora piensan en cómo hacer que su dinero trabaje para ellas. El trabajador que antes guardaba su dinero en una cuenta de ahorros con intereses mínimos ahora entiende que puede hacerlo crecer a través de un fondo mutuo diversificado. El estudiante que vive con un presupuesto ajustado puede destinar una parte de sus ingresos a un fondo indexado que, con los años, puede convertirse en su primera base de capital. La historia de Laura Gutiérrez,
una madre soltera que trabaja en una fábrica de empaque en Chicago, es un ejemplo inspirador. Con un ingreso modesto, Laura decidió abrir una cuenta en un fondo mutuo de bajo costo. Comenzó invirtiendo 30 pesos cada mes, un sacrificio que implicaba renunciar a pequeños lujos. Sin embargo, después de 3 años, su cuenta había crecido a más de 1,500 pesos. Lo que más la sorprendió no fue la cantidad en sí, sino la sensación de control financiero que había ganado. Ya no se sentía víctima de las circunstancias, era parte activa de la economía. Los fondos mutuos también enseñan una lección profunda: invertir no es cuestión de suerte, sino de hábito. Muchos piensan que se necesita una gran suma para empezar, cuando en realidad lo que se necesita es consistencia. No importa si empiezas con 10 pesos, 50 pesos o 500 pesos. Lo importante es que empieces y mantengas la constancia. Cada aporte mensual, por pequeño que sea, es una semilla. Algunas germinarán lentamente, otras más rápido, pero todas contribuyen a tu crecimiento financiero. Además, los fondos mutuos fomentan la educación y la responsabilidad económica. Al ver cómo tu dinero crece con el tiempo, desarrollas una mentalidad de largo plazo. Aprendes que las recompensas más grandes llegan a quienes saben esperar, y que los resultados consistentes superan a los impulsos momentáneos. Esta transformación mental es tan valiosa como la rentabilidad misma, porque convierte al inversionista en alguien que entiende el valor del tiempo, la paciencia y la disciplina. Otro punto importante es que la accesibilidad no solo se refiere a la cantidad de dinero necesaria para invertir, sino también al acceso a la información. Hoy existen miles de recursos gratuitos, videos, podcasts, cursos y comunidades, donde cualquier persona puede aprender cómo funcionan los fondos mutuos. El conocimiento financiero ya no está oculto tras el lenguaje técnico de los economistas. Está disponible en un lenguaje simple, al alcance de cualquiera que quiera aprender. Esa transparencia ha impulsado un cambio cultural. En todo Estados Unidos, cada vez más familias incluyen las inversiones como parte de su conversación diaria. Los padres enseñan a sus hijos sobre la importancia de invertir desde jóvenes. Las escuelas comienzan a incluir nociones básicas de finanzas personales. Y los jóvenes, impulsados por las redes y la tecnología, se interesan por construir su independencia económica. Este fenómeno es la base de una revolución silenciosa de prosperidad colectiva. Por supuesto, la accesibilidad no elimina los riesgos. Todo instrumento financiero implica cierta incertidumbre, y los fondos mutuos no son la excepción. Pero aquí radica la belleza del sistema. La diversificación y la gestión profesional reducen esos riesgos, permitiendo que incluso un inversionista novato pueda participar sin exponerse a grandes pérdidas. Además, el horizonte temporal juega a tu favor. Cuanto más tiempo dejes tu dinero invertido, menor es el impacto de las fluctuaciones del mercado. La historia demuestra que, a largo plazo, el crecimiento del mercado tiende a ser positivo, y quienes permanecen constantes son los que obtienen los mejores resultados. El dinero es una herramienta, y los fondos mutuos son el martillo con el que cualquiera puede construir su propio futuro financiero. Pero, como toda herramienta, su poder depende de cómo la uses. No necesitas ser un genio financiero para lograrlo. Solo necesitas decisión, constancia y visión. Empieza con lo que tengas, aunque sea poco. Cada dólar invertido hoy es un paso hacia tu independencia. El poder de la accesibilidad financiera radica en que rompe la excusa más común: no tengo suficiente para invertir. La verdad es que no puedes permitirte no hacerlo. Porque el tiempo que pasas sin invertir es dinero que dejas de ganar. No se trata de tener mucho, sino de tener la mentalidad correcta. Y esa mentalidad se construye con acción. Así, los fondos mutuos se convierten en una fuerza igualadora. Abren las puertas del mundo financiero a todos, sin importar el tamaño de tu bolsillo o tu formación académica. Te permiten ser parte de algo más grande, el crecimiento de empresas, economías y naciones. Y al hacerlo, te permiten crecer tú también. Invertir, en última instancia, es un acto de esperanza. Es creer que el futuro será mejor y que tú puedes formar parte de él. No importa si eres estudiante, trabajador o empresario, lo esencial es comenzar. Porque en la inversión, el secreto no está en predecir el mercado, sino en persistir. Y cuando el hábito se convierte en parte de tu vida, descubres que el dinero deja de ser un problema y se transforma en una herramienta de libertad. Empieza con lo que tengas. No esperes el momento perfecto, porque no existe. El momento perfecto es hoy. Cada dólar que inviertes es una declaración silenciosa: creo en mi futuro.
Y cuando lo haces con disciplina y paciencia, el futuro termina creyendo en ti. Capítulo número 5. USIP, el método inteligente para construir riqueza. La disciplina pesa onzas, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Jim Rohn. En el mundo de las inversiones, pocos métodos han demostrado ser tan poderosos, simples y eficaces como el Systematic Investment Plan, conocido por sus siglas SIP. No se trata de una fórmula mágica ni de una promesa de riqueza rápida, sino de una estrategia silenciosa, constante y profundamente efectiva para construir riqueza a lo largo del tiempo. Un SIP es, en esencia, el hábito transformado en instrumento financiero. Representa la fusión perfecta entre disciplina, constancia y visión de largo plazo. Imagina un reloj que nunca se detiene. Cada tic es un aporte que haces a tu futuro. Cada dólar invertido de manera periódica a través de un SIP trabaja sin descanso, multiplicándose poco a poco, sin importar si los mercados suben o bajan. El secreto está en la regularidad. En lugar de invertir una gran suma de dinero de una sola vez, lo cual muchos no pueden hacer o temen hacer en el momento equivocado, el SIP te permite invertir pequeñas cantidades mes a mes, sin necesidad de adivinar cuál es el mejor momento del mercado. Supón que decides invertir 100 pesos cada mes en un fondo mutuo. Lo haces el primer día de cada mes, pase lo que pase. A veces el mercado estará alto, otras veces bajo. Pero eso no importa, porque con el tiempo, esta constancia se traduce en una estrategia conocida como promedio del costo del dólar. Esto significa que compras más unidades del fondo cuando los precios están bajos y menos cuando están altos, lo que suaviza las fluctuaciones del mercado y te protege de la volatilidad. En pocas palabras, un SIP convierte el tiempo en tu mejor aliado. La verdadera belleza del SIP está en que funciona sin exigir tu atención constante. No necesitas ser un experto financiero ni pasar horas analizando gráficos o leyendo reportes. El plan se ejecuta automáticamente, mes a mes, como un reloj que nunca falla. Mientras tú sigues con tu vida, trabajando, aprendiendo o disfrutando con tu familia, tu dinero está allá afuera trabajando por ti. Esa es la esencia del poder financiero, poner el tiempo, la constancia y el interés compuesto a tu favor. El interés compuesto, esa fuerza silenciosa que Einstein llamó la octava maravilla del mundo, es el motor que impulsa todo SIP. Cada dólar que inviertes genera un pequeño rendimiento, y ese rendimiento, a su vez, se reinvierte, generando aún más ganancias. Es un ciclo virtuoso que se expande con cada aporte. Al principio los resultados parecen pequeños, casi invisibles. Pero después de algunos años, el crecimiento se acelera de forma impresionante. Tomemos el ejemplo de Carolina Torres, una joven diseñadora gráfica en Nueva York. A los 25 años comenzó a invertir 150 pesos mensuales en un fondo mutuo a través de un SIP. Lo hizo de manera automática, sin preocuparse por las subidas y bajadas del mercado. Cuando cumplió 35 años, había invertido un total de 18,000 pesos. Sin embargo, gracias al crecimiento compuesto, su cuenta ya valía más de 29,000 pesos. Carolina no se había enriquecido de la noche a la mañana, pero había logrado algo mucho más valioso. Había construido un hábito y una base sólida para su independencia financiera. Esa es la magia del SIP, convierte la inversión en un acto cotidiano, casi inconsciente, pero tremendamente poderoso. Te enseña que la riqueza no se construye con impulsos, sino con constancia y paciencia. La mayoría de las personas que fracasan en las inversiones lo hacen porque actúan desde la emoción, compran cuando el mercado está alto, venden cuando está bajo. El SIP elimina ese componente emocional. Automatiza la disciplina. Te protege de ti mismo, de tus miedos y de tu impulsividad. En una sociedad donde todo se mueve rápido, donde la gratificación inmediata parece una necesidad, el SIP es una herramienta que te enseña la virtud de esperar. Es una declaración silenciosa de confianza en el futuro. Cada mes, cuando tu dinero sale automáticamente hacia tu fondo, estás diciendo, creo en mi progreso, creo en mi capacidad de crecer, creo en el poder del tiempo. Y esa fe constante, respaldada por acción, es la que separa a los soñadores de los constructores de riqueza. Veamos otro ejemplo, el de Andrés Gómez, un mecánico en Dallas que ganaba un salario modesto pero constante. Andrés nunca había invertido antes, pero tras escuchar un podcast sobre educación financiera, decidió abrir un SIP de 75 pesos mensuales. No sabía mucho sobre fondos mutuos, pero entendía el concepto de ahorrar e invertir sin falta. Durante los primeros 2 años, dudó. Veía que el crecimiento era lento, casi imperceptible.
Sin embargo, en el quinto año, comenzó a notar cómo los rendimientos acumulados se aceleraban. Cuando cumplió 10 años invirtiendo, Andrés tenía más de 15,000 pesos. No se había convertido en millonario, pero sí en alguien con una base económica firme, un hombre con opciones. Y eso, para él, era suficiente motivo para sentirse libre. El SIP también tiene una ventaja psicológica profunda. Al automatizar el proceso, elimina el peso de la decisión constante. No tienes que pensar, ¿será buen momento para invertir? Simplemente lo haces. Esto reduce el estrés y refuerza la consistencia. Con el tiempo, este hábito financiero se vuelve tan natural como pagar la luz o el agua, pero en lugar de ser un gasto, es una semilla que germina mes a mes. Además, el SIP promueve algo que pocos métodos logran, una relación sana con el dinero. Te enseña a respetarlo, a entenderlo como una herramienta que crece cuando la tratas con constancia y paciencia. No necesitas perseguir ganancias rápidas ni asumir riesgos innecesarios. La verdadera riqueza no se mide por lo que ganas, sino por lo que construyes. Y el SIP es, literalmente, un sistema diseñado para construir. Otra historia inspiradora es la de Rosa Martínez, una maestra de escuela en California. Rosa decidió comenzar un SIP con solo 50 pesos mensuales. Lo veía como un experimento, una manera de aprender. Pero, con el paso del tiempo, empezó a disfrutar ver cómo su inversión crecía. Cada trimestre revisaba su estado de cuenta y se sorprendía al ver el efecto del interés compuesto. Al cabo de 15 años, sin haber aumentado su aporte mensual, había acumulado más de 25,000 pesos. Lo más impresionante era que ese dinero provenía de su constancia, no de su ingreso. Rosa descubrió algo que cambió su mentalidad para siempre. El dinero no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo haces trabajar. Las ventajas del SIP no son solo financieras, sino también emocionales. Ver el crecimiento de tu inversión genera confianza, motivación y un sentido profundo de progreso personal. Cada mes, el acto de invertir se convierte en una afirmación de propósito. Estás trabajando por tu futuro, sin importar cuán pequeñas sean las cantidades. Y cuando esa visión se sostiene en el tiempo, los resultados son inevitables. El SIP es también un antídoto contra la impulsividad financiera, uno de los enemigos más grandes del inversionista moderno. En tiempos de crisis, cuando el mercado cae y las noticias generan pánico, quienes invierten por impulso tienden a vender y asumir pérdidas. Pero el inversionista con SIP continúa invirtiendo con calma, comprando más unidades a precios más bajos, aprovechando el momento en lugar de temerlo. Esa diferencia en comportamiento es lo que separa al inversionista promedio del inversionista inteligente. Si hay una lección que los grandes expertos repiten una y otra vez, es esta: no intentes cronometrar el mercado, deja que el tiempo trabaje para ti. Y el SIP es la manifestación práctica de esa filosofía. No necesitas adivinar el mejor momento para invertir. Solo necesitas hacerlo consistentemente y permitir que los años hagan su parte. Muchos piensan que el SIP es aburrido. No hay emoción inmediata, no hay promesas de duplicar tu dinero en una semana. Pero es precisamente esa aparente simplicidad la que lo convierte en el método más poderoso. La emoción puede ser peligrosa en las finanzas, la constancia, en cambio, es imbatible. El SIP transforma la inversión en un acto de confianza a largo plazo. Confianza en ti, en tu disciplina, en el poder del tiempo y del crecimiento acumulativo. No importa cuánto ganes hoy, lo que realmente importa es lo que decides hacer con lo que tienes. Si inviertes de manera sistemática, si haces de ello un hábito inquebrantable, entonces la riqueza deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. En el mundo de las finanzas personales, el SIP es la joya de la corona porque enseña la lección más importante de todas. La libertad financiera no se conquista con velocidad, sino con constancia. No necesitas correr, solo mantener el paso. Cada dólar invertido mes a mes es una semilla que el tiempo se encargará de multiplicar. Así que, si alguna vez te has preguntado cuál es el mejor momento para empezar, la respuesta es siempre la misma: ahora. No mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando el mercado mejore. Empieza hoy. Porque dentro de 10 o 15 años, mirarás atrás y agradecerás haberlo hecho. El método es simple, el resultado profundo. Eso es el SIP, el camino silencioso, inteligente y probado hacia la construcción de la verdadera riqueza. Capítulo número 6. Estrategia completa, de principiante a inversionista inteligente. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.
Robert Collier. Convertirse en un inversionista inteligente no se trata de suerte, ni de tener información privilegiada, ni de adivinar qué hará el mercado mañana. Se trata de construir una estrategia coherente, basada en autoconocimiento, planificación y disciplina. Cada paso que das, desde entender los fondos mutuos hasta automatizar tus aportes mediante un SIP, forma parte de una arquitectura más grande, tu independencia financiera. Este capítulo une todas las piezas del rompecabezas, transformando el conocimiento en acción y la acción en resultados reales. El primer paso para crear una estrategia sólida es evaluar tus metas financieras. Antes de invertir un solo dólar, necesitas tener claridad sobre lo que quieres lograr. No es lo mismo invertir para comprar una casa en 5 años que hacerlo para tu jubilación dentro de 30. Tus metas determinan tu horizonte temporal, tu nivel de riesgo y los tipos de fondos que más te convienen. Tómate un momento para escribir tus objetivos. Sé específico, cuánto dinero necesitas, en qué plazo y para qué propósito. Un objetivo claro te da dirección y evita que tomes decisiones impulsivas. Imagina a Daniela Morales, una enfermera de 35 años en Florida. Su meta es jubilarse a los 60 con un fondo suficiente para mantener su estilo de vida. Calcula que necesita al menos 500,000 pesos. Al definir ese objetivo, Daniela puede diseñar un plan, invertir 300 pesos mensuales en un fondo indexado diversificado, aumentar su aporte un 5% cada año y mantener la inversión a largo plazo. Sin esa claridad inicial, cada movimiento sería un tiro al aire. Pero con metas precisas, cada dólar invertido tiene un propósito. El segundo paso es determinar tu tolerancia al riesgo. Este concepto se refiere a cuánto puedes soportar emocionalmente las fluctuaciones del mercado. Todos queremos altos rendimientos, pero pocos están preparados para ver su inversión caer un 15% sin entrar en pánico. Ser inversionista inteligente significa conocerte a ti mismo. Si te quita el sueño ver pérdidas temporales, quizás te convenga optar por fondos de deuda o híbridos, que ofrecen estabilidad. Si puedes mantener la calma ante la volatilidad, los fondos de renta variable o indexados pueden ser una mejor opción. No hay una respuesta correcta o universal. Tu tolerancia al riesgo depende de factores personales, tu edad, tus ingresos, tus responsabilidades familiares y tu mentalidad. Los inversionistas jóvenes, por ejemplo, suelen tener mayor capacidad de asumir riesgo porque tienen más tiempo para recuperarse de las caídas del mercado. En cambio, alguien cerca de la jubilación necesita proteger su capital y buscar rendimientos más estables. Conocerte es la base de cualquier estrategia duradera. El tercer paso es escoger el tipo de fondo adecuado. Aquí es donde todo lo aprendido cobra sentido. Los fondos de deuda son perfectos para quienes buscan seguridad y flujo constante. Los fondos híbridos ofrecen equilibrio entre crecimiento y estabilidad, y los fondos indexados son la opción ideal para quienes desean simplicidad y crecimiento a largo plazo con bajos costos. Un inversionista inteligente no apuesta todo a una sola opción, sino que diversifica. Tener una mezcla equilibrada de estos fondos reduce el riesgo y mejora el rendimiento general. Por ejemplo, Luis Herrera, un ingeniero de 40 años en California, decidió distribuir su inversión de la siguiente manera: 50% en fondos indexados al S&P 500, 30% en fondos híbridos y 20% en fondos de deuda. Esta combinación le da la posibilidad de aprovechar el crecimiento del mercado sin perder estabilidad. Luis revisa su portafolio cada 6 meses, realiza pequeños ajustes si es necesario y mantiene el rumbo. No intenta vencer al mercado, su objetivo es crecer con él. Esa mentalidad marca la diferencia. Una vez que has elegido tus fondos, llega una parte crucial: monitorear tu inversión sin ansiedad. Este es uno de los retos más difíciles para los inversionistas, especialmente los principiantes. Ver cómo el valor de tu fondo sube y baja día tras día puede generar miedo o euforia, y ambos son enemigos de la disciplina. El inversionista impulsivo compra por emoción y vende por miedo. El inteligente, en cambio, observa con calma, analiza y mantiene el curso. No necesitas revisar tu portafolio todos los días. De hecho, hacerlo puede ser contraproducente. Las fluctuaciones diarias del mercado no reflejan la realidad de largo plazo. La estrategia ideal es revisar tu inversión trimestral o semestralmente. Evalúa si tus fondos siguen alineados con tus metas y si tu asignación de riesgo aún tiene sentido. Si lo está, no hagas cambios. La mayoría de los errores financieros ocurren por exceso de acción, no por falta de ella. A veces, el movimiento más inteligente es la paciencia. Un buen ejemplo es Esteban López,
un profesor de matemáticas que comenzó a invertir mediante un SIP de 200 pesos al mes. En su segundo año, el mercado cayó bruscamente y su cuenta bajó un 12%. Muchos de sus amigos vendieron sus fondos por miedo, pero Esteban mantuvo la calma. Continuó aportando la misma cantidad mes a mes. 3 años después, no solo había recuperado lo perdido, sino que su portafolio había crecido un 25%. Su éxito no se debió a una gran estrategia técnica, sino a su capacidad para no dejarse dominar por la emoción. El siguiente paso en tu estrategia integral es aprender qué errores evitar. La mayoría de los fracasos financieros no ocurren por falta de conocimiento, sino por errores de comportamiento. El primero y más común es intentar predecir el mercado. Nadie, ni siquiera los expertos, puede hacerlo de manera consistente. Intentar adivinar cuándo subirán o bajarán los precios suele llevar a decisiones erróneas y pérdidas. La clave es mantener la regularidad, no la adivinación. Otro error frecuente es interrumpir tu inversión demasiado pronto. Muchos empiezan con entusiasmo, pero al cabo de unos meses detienen sus aportes porque no ven resultados inmediatos. Recuerda que la riqueza se construye con tiempo y constancia. Cada interrupción rompe el ciclo del interés compuesto, que necesita años para desplegar su verdadero poder. También es un error invertir sin un fondo de emergencia. Antes de comprometerte con un plan de inversión, asegúrate de tener un ahorro equivalente a 3 o 6 meses de gastos. Esto te permitirá enfrentar imprevistos sin tener que vender tus inversiones. Un tercer error es compararte con otros inversionistas. Cada persona tiene circunstancias distintas, metas distintas y horizontes de tiempo diferentes. Tu camino es único. Lo que importa no es quién gana más, sino quién mantiene la disciplina. En las inversiones, la consistencia supera a la velocidad. Por último, un error sutil pero común es no seguir aprendiendo. El mundo financiero está en constante evolución. Nuevos fondos, herramientas digitales y estrategias surgen cada año. Un inversionista inteligente no se queda quieto, se educa continuamente. Leer libros, escuchar audiolibros o asistir a seminarios puede ampliar tu perspectiva y fortalecer tu toma de decisiones. La educación es el mejor activo que puedes poseer. Cuando unes todos estos elementos, claridad de metas, autoconocimiento, selección adecuada de fondos, monitoreo estratégico y aprendizaje continuo, obtienes una estrategia completa de inversión personal. No necesitas grandes sumas ni información privilegiada, solo constancia y criterio. La diferencia entre el principiante y el inversionista inteligente no es el dinero, sino la mentalidad. El principiante busca resultados rápidos, el inteligente construye resultados duraderos. Al final, invertir no se trata solo de acumular riqueza, sino de crear libertad. Libertad para elegir, para vivir sin miedo, para dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. Una estrategia de inversión bien diseñada te da control sobre tu destino financiero. Y ese control no se gana con impulsos, sino con método, paciencia y propósito. Recuerda siempre, la inversión no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Quien corre demasiado rápido se agota antes de tiempo, quien mantiene el paso llega a la meta. Con una estrategia completa, cada dólar que inviertes se convierte en un ladrillo más en la construcción de tu independencia. Y cuando miras atrás, años después, descubres que no solo has crecido financieramente, sino también como persona. Esa es la verdadera recompensa de convertirse en un inversionista inteligente. No solo aprendes a manejar tu dinero, sino a dominar tu mente. Y cuando logras eso, la riqueza deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia natural de tus decisiones. Capítulo número 7. Psicología del inversionista moderno. La bolsa es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente. Warren Buffett. En el mundo de las inversiones, la mente es el escenario donde se ganan o se pierden las verdaderas batallas. Puedes tener la mejor estrategia, los fondos más rentables y la información más precisa, pero si tu psicología no está alineada con tus objetivos, el miedo y la impaciencia sabotearán tus resultados. La inversión no se trata solo de números, sino de emociones. Comprender tu propia mente es tan importante como entender los mercados, porque tu comportamiento financiero está profundamente conectado con tus creencias, tu paciencia y tu capacidad de mantener la calma ante la incertidumbre. El inversionista moderno vive en una era de inmediatez. Todo sucede rápido, la información, las noticias, las redes sociales, las decisiones. Estamos acostumbrados a resultados instantáneos, a medir el éxito por la velocidad, no por la consistencia. Pero el mundo de las inversiones sigue otras reglas.
Es un terreno donde el tiempo es el aliado más poderoso y donde la paciencia, no la prisa, marca la diferencia entre quienes alcanzan la libertad financiera y quienes se rinden a mitad de camino. La primera gran verdad que todo inversionista debe aceptar es que la mayoría abandona antes de ver resultados. Las estadísticas son claras. Un gran número de personas comienza con entusiasmo, abre una cuenta, aporta algunos dólares mensuales, pero a los pocos meses, al ver poca rentabilidad o ligeras caídas, se retira. Lo hacen porque confunden movimiento con progreso. Quieren ver crecer su dinero tan rápido como crecen los seguidores en una red social, pero el dinero real no se multiplica con la velocidad de un clic. Se construye con el poder del tiempo y del interés compuesto. Imagina a Carolina Méndez, una joven de 28 años en Texas, que comenzó a invertir $150 mensuales en un fondo indexado. Durante el primer año, sus ganancias fueron apenas de $60, y pensó que era una pérdida de tiempo. Decidió retirar su dinero. 3 años después, el mismo fondo había crecido un 35%, y si Carolina hubiese mantenido su plan, su inversión se habría duplicado. Lo que la hizo fallar no fue la estrategia, fue su impaciencia. Su mente no soportó la lentitud del proceso, y en ese acto de renuncia, perdió lo que más necesitaba, tiempo en el mercado. El miedo también juega un papel crucial. Cada vez que el mercado baja, los titulares de noticias gritan crisis, colapso o pérdidas históricas. Las emociones se disparan y el instinto natural es protegerse. Pero los inversionistas inteligentes entienden que el miedo es parte del viaje. No existe crecimiento sin incertidumbre. Cada caída del mercado es una oportunidad disfrazada. La historia lo demuestra, después de cada crisis, siempre ha venido una recuperación más fuerte. Sin embargo, la mayoría no espera a ver ese rebote, porque su psicología los traiciona antes. El secreto está en transformar la relación con el miedo. No se trata de eliminarlo, sino de educarlo. Un inversionista moderno no actúa por impulso, sino por entendimiento. Sabe que el mercado es volátil por naturaleza, y que los precios suben y bajan constantemente. Pero mientras la gente se asusta y vende, él mantiene su curso. La diferencia está en la mentalidad. Uno ve pérdida, el otro ve oportunidad. Y en esa diferencia se construye la riqueza. Otro enemigo poderoso es la trampa de las expectativas rápidas. Las redes sociales están llenas de supuestos gurús que prometen duplicar tu dinero en meses o vivir de las inversiones sin esfuerzo. Este tipo de mensajes crea una percepción distorsionada de lo que realmente significa invertir. El inversionista moderno debe aprender a filtrar el ruido y concentrarse en la realidad. La riqueza duradera se construye lentamente, con consistencia, disciplina y visión a largo plazo. Pensemos en Ricardo Torres, un programador de 30 años que decidió invertir en fondos mutuos después de ver un video sobre libertad financiera. Durante los primeros 6 meses, revisaba su cuenta todos los días, esperando ver un crecimiento constante. Cada pequeña caída lo llenaba de frustración. Pensaba que estaba haciendo algo mal. Fue hasta que entendió que las inversiones no crecen de manera lineal, sino como una montaña rusa con subidas y bajadas, que empezó a disfrutar el proceso. Dejó de enfocarse en los resultados inmediatos y se concentró en su constancia. 3 años después, su portafolio había crecido un 28%, no por suerte, sino por paciencia. Esa paciencia es la virtud más escasa y más valiosa del inversionista moderno. Vivimos en un mundo que recompensa la rapidez, pero las finanzas premian la permanencia. Los grandes inversionistas no son los que hacen movimientos brillantes en momentos precisos, sino los que mantienen sus decisiones correctas el tiempo suficiente para que los resultados florezcan. La paciencia no es pasividad, es una forma de sabiduría. Es entender que el mercado puede ser irracional a corto plazo, pero siempre tiende al crecimiento a largo plazo. El inversionista moderno debe aprender a gestionar sus emociones como si fueran parte de su portafolio. La mente necesita entrenamiento igual que los músculos. Cada vez que resistes la tentación de vender por miedo o comprar por codicia, fortaleces tu mentalidad financiera. Cada vez que eliges esperar en lugar de actuar impulsivamente, estás invirtiendo en tu crecimiento interior. Uno de los mejores ejercicios para desarrollar esa fortaleza emocional es recordar el propósito. ¿Por qué estás invirtiendo? No es solo para ganar dinero, sino para ganar libertad. Libertad para elegir cómo vivir, con quién compartir tu tiempo y en qué proyectos enfocarte. Cuando tu mente tiene claro ese por qué, cada fluctuación del mercado pierde poder sobre ti. Dejas de ser un espectador nervioso y te conviertes en un arquitecto de tu propio futuro.
Otro elemento clave de la psicología del inversionista moderno es la mentalidad de abundancia. Esta mentalidad se basa en creer que siempre hay oportunidades, que el crecimiento es posible y que el dinero puede trabajar a tu favor si lo manejas con sabiduría. El opuesto es la mentalidad de escasez, pensar que nunca hay suficiente, que todo es riesgoso o que el éxito de otro significa tu fracaso. Quienes piensan en escasez suelen actuar desde el miedo y terminan saboteando sus propias posibilidades. El inversionista con mentalidad de abundancia no se deja dominar por la ansiedad del corto plazo. Entiende que la inversión es una herramienta para multiplicar valor, no para perseguir ganancias rápidas. Mientras otros se enfocan en lo que pueden perder, él se enfoca en lo que puede construir. Sabe que cada aporte mensual, por pequeño que sea, es una semilla que germinará con el tiempo. La abundancia no es solo tener más dinero, es pensar de manera más amplia, ver el largo plazo y actuar con visión. Esa visión a largo plazo es la brújula que guía todas las decisiones financieras. El inversionista moderno no invierte para la próxima semana, sino para los próximos años. Comprende que el poder del interés compuesto se manifiesta con el tiempo, no con la velocidad. Cada año que mantiene su inversión activa, el crecimiento se acelera. Por eso, quienes empiezan temprano y son pacientes, suelen superar a quienes intentan entrar y salir buscando oportunidades rápidas. En esta etapa del camino, lo más importante es dominar la mente antes que dominar el mercado. Porque los precios pueden moverse de forma impredecible, pero tus decisiones sí pueden ser predecibles si están guiadas por principios sólidos. La constancia, la educación y la paciencia son los cimientos de toda fortuna sostenible. Al final del día, la psicología del inversionista moderno se resume en 3 pilares: mente, miedo y paciencia. La mente debe ser clara para planificar, el miedo debe ser comprendido para no controlarte, y la paciencia debe ser cultivada para dejar que el tiempo haga su trabajo. Cuando logras ese equilibrio, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta de crecimiento. Invertir, en esencia, es un acto de fe racional, creer que el futuro puede ser mejor y que tus decisiones de hoy pueden construirlo. Por eso, los inversionistas más exitosos no son los más inteligentes ni los más ricos, sino los más disciplinados. Saben que la mente puede ser su mejor aliada o su peor enemiga, y por eso la entrenan con la misma dedicación con la que revisan sus estados financieros. El mercado recompensará siempre a los pacientes, a los que entienden que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en tranquilidad, libertad y propósito. La psicología del inversionista moderno no se trata solo de ganar dinero, sino de ganar control sobre uno mismo. Y cuando logras eso, ya has ganado mucho más de lo que cualquier rentabilidad podría ofrecerte. Capítulo número 8. Casos inspiradores. De ahorristas a creadores de riqueza. No importa cuán pequeño sea el comienzo, lo importante es empezar. Henry Ford. Cada historia de éxito financiero comienza con una decisión sencilla: dar el primer paso. No se trata de tener grandes cantidades de dinero, ni de conocer todos los secretos de la economía. Se trata de creer que es posible construir algo más grande con disciplina, visión y constancia. Este capítulo está dedicado a las historias de personas comunes, como tú, como yo, que decidieron dejar de quejarse del sistema y comenzaron a participar en él. Son historias reales, transformadoras y sobre todo, posibles. Comencemos con la historia de Luis Hernández, un estudiante universitario de 20 años en Miami. Luis trabajaba medio tiempo en una cafetería mientras estudiaba ingeniería. Cada semana recibía su cheque, y como la mayoría de jóvenes, lo gastaba casi todo en comida rápida, entretenimiento y pequeños caprichos. Un día, mientras escuchaba una conferencia sobre finanzas personales en su universidad, escuchó una frase que lo marcó: si no aprendes a pagarle primero a tu futuro, alguien más te dirá cómo vivirlo. Esa idea le quedó grabada. Luis comenzó investigando sobre fondos mutuos y descubrió algo que le cambió la perspectiva. Podía empezar a invertir con tan solo $10 al mes. No necesitaba ser millonario, solo constante. Abrió una cuenta de inversión y empezó un SIP mensual, un plan sistemático que retiraba automáticamente esos $10 de su cuenta bancaria. Al principio lo hizo más por curiosidad que por convicción. Sin embargo, lo que empezó como un experimento terminó convirtiéndose en un hábito. Durante el primer año, su inversión creció modestamente. Apenas unos pocos dólares de ganancia. Pero lo importante no fue el monto, sino la mentalidad que estaba desarrollando. Luis aprendió algo que nunca le habían enseñado en la escuela: que el dinero puede trabajar para ti mientras duermes. A los 5 años,
sin dejar de aportar ni un solo mes, su inversión acumulaba más de 1,200 pesos, y gracias al interés compuesto, había crecido un 30% adicional. Lo más poderoso no fue el dinero, sino la transformación interior. Pasó de ser un consumidor impulsivo a un inversionista disciplinado. Años después, ya graduado y con un mejor salario, Luis aumentó sus aportes a 100 pesos mensuales. Cuando cumplió 30 años, su portafolio superaba los 25,000 pesos dólares. Lo logró sin herencias, sin sueldos altos, sin suerte. Solo con tiempo, paciencia y constancia. Hoy, Luis enseña a otros jóvenes que empezar pequeño es mejor que no empezar nunca, y que cada dólar invertido es una semilla que puede florecer con los años. Ahora viajemos a California, donde María y Daniel González, una pareja de 40 años, comenzaron su historia desde la estabilidad y la incertidumbre al mismo tiempo. Ambos trabajaban en una pequeña empresa familiar. Tenían 2 hijos, una hipoteca, y el sueño de un retiro tranquilo. Sin embargo, el dinero nunca parecía alcanzar para ahorrar. Hasta que un día, durante una conversación con un asesor financiero, escucharon sobre los fondos mutuos. Al principio fueron escépticos. Pensaban que invertir era solo para los ricos. Pero su asesor les explicó algo que los hizo reflexionar profundamente: no necesitas mucho dinero para invertir. Necesitas un propósito. Así nació su compromiso: aportar 200 pesos mensuales a un fondo híbrido, buscando equilibrio entre riesgo y estabilidad. No fue fácil al inicio. Había meses en los que querían detener las aportaciones para cubrir otros gastos, pero se mantuvieron firmes. Trataron sus aportes como si fueran una factura más del hogar, una obligación con su futuro. Cada año revisaban juntos su progreso, y aunque los números crecían lentamente, sentían una satisfacción enorme. 10 años después, sus aportes constantes y el poder del interés compuesto habían transformado completamente su panorama financiero. Con un portafolio de más de 50,000 pesos dólares, comenzaron a visualizar algo que antes parecía un sueño lejano: un retiro digno, libre de deudas y con ingresos pasivos. Lo más inspirador fue cómo cambió su relación con el dinero. Dejaron de discutir por gastos pequeños y empezaron a celebrar cada avance de su inversión. Su constancia se convirtió en un legado para sus hijos, quienes crecieron viendo a sus padres ahorrar e invertir con propósito. María solía decir: invertir juntos nos enseñó algo que el matrimonio también requiere: paciencia y fe en el largo plazo. Y esa frase resume perfectamente el espíritu de los inversionistas exitosos. No se trata de ganar dinero rápido, sino de construir estabilidad emocional y económica a través del tiempo. Por último, está la historia de Eduardo Ramírez, un empresario de 52 años de Nueva York que había logrado levantar una pequeña empresa de distribución de alimentos. Eduardo era un trabajador incansable. Había dedicado toda su vida al negocio, pero su dinero estaba concentrado en un solo lugar: su empresa. Cuando llegó la pandemia y los ingresos cayeron, se dio cuenta de algo doloroso: todo su esfuerzo estaba expuesto a un solo riesgo. No tenía diversificación, ni plan de contingencia, ni flujo pasivo de ingresos. Fue entonces cuando decidió estudiar cómo los fondos mutuos podían ayudarle a proteger su patrimonio. Eduardo no buscaba grandes rendimientos, buscaba seguridad y equilibrio. Con la ayuda de un asesor, diversificó parte de sus ganancias en fondos de deuda y fondos indexados de bajo costo. Esa decisión cambió la forma en que veía las finanzas. Aprendió que el dinero no debe estar concentrado en un solo sitio, sino distribuido de manera inteligente. En los primeros años, Eduardo notó algo interesante: sus fondos generaban rendimientos constantes, incluso cuando su negocio atravesaba altibajos. No eran enormes, pero eran estables. Esa estabilidad le dio paz mental. Por primera vez en décadas, podía descansar sin preocuparse por cada factura o cada cambio del mercado. Hoy, Eduardo considera sus inversiones como su segundo negocio, uno que no requiere su presencia constante, ni largas jornadas, ni estrés. Su dinero trabaja por él mientras él disfruta de su tiempo con su familia. Estas 3 historias reflejan algo esencial: no hay un solo camino hacia la riqueza, pero todos los caminos exitosos comparten un patrón: disciplina, paciencia y visión. No importa si empiezas con 10 pesos o con 10,000 pesos. Lo importante es tomar la decisión de invertir y mantenerla viva con constancia. Los fondos mutuos son una herramienta extraordinaria porque se adaptan a diferentes perfiles y momentos de vida. Permiten que el estudiante, la pareja y el empresario compartan el mismo principio: dejar que el dinero trabaje para ellos. En cada historia hay una lección universal.
Luis nos enseña que la edad no determina el éxito financiero, lo hace la disciplina. María y Daniel demuestran que invertir puede ser un acto de amor hacia uno mismo y hacia la familia. Y Eduardo nos recuerda que nunca es tarde para comenzar, que incluso después de años de trabajo, siempre es posible construir seguridad y libertad financiera. Si algo une a todos estos casos es la mentalidad de largo plazo. Ninguno de ellos buscó resultados inmediatos. Todos comprendieron que las grandes recompensas llegan con el tiempo y que la verdadera riqueza no se mide solo en cifras, sino en la tranquilidad de saber que tu futuro está protegido. Estas historias no son excepciones, son ejemplos del poder de la educación financiera y de la constancia. La inversión no discrimina, no le importa tu edad, tu profesión ni tu nivel de ingresos. Le importa tu compromiso. Cada dólar invertido hoy es un voto de confianza en tu futuro. Y cuando decides mantenerte firme, aún en los momentos inciertos, el tiempo se convierte en tu mejor aliado. Porque al final, los verdaderos creadores de riqueza no son quienes heredan fortunas, sino quienes construyen la suya paso a paso, creyendo en el poder del interés compuesto, la disciplina y la educación. Luis, María, Daniel y Eduardo no nacieron ricos, se hicieron inversionistas. Y esa, sin duda, es la transformación más inspiradora de todas. Bonus track, guía práctica en 10 pasos para comenzar tu primera inversión en fondos mutuos. Has llegado hasta aquí. Has comprendido los fundamentos, la psicología, la estrategia y el poder transformador de invertir. Pero ahora llega el momento más importante, pasar de la teoría a la acción. Este bonus track no es un resumen, sino una guía práctica, diseñada para ayudarte a dar tus primeros pasos con claridad, confianza y propósito. Si aplicas estos 10 pasos, no solo comenzarás tu camino como inversionista, sino que te convertirás en alguien que toma el control de su destino financiero. Paso 1. Define tu propósito financiero. Antes de invertir, pregúntate por qué lo haces. No inviertas solo por ganar dinero, hazlo porque quieres construir algo, tu libertad, tu jubilación, la educación de tus hijos, o simplemente una vida sin estrés financiero. El propósito es el motor que te mantendrá constante cuando las emociones o el miedo quieran detenerte. Es el ancla que te recordará que cada aporte, por pequeño que sea, te acerca un poco más a esa meta. Paso 2. Establece metas claras y alcanzables. Divide tu propósito en objetivos específicos. Por ejemplo, quiero ahorrar $10,000 en 10 años, o quiero invertir $100 mensuales durante los próximos 5 años. Las metas claras te permiten medir tu progreso y mantener la motivación. Recuerda, las metas realistas generan acción, las metas vagas solo generan frustración. Paso 3. Evalúa tu situación financiera actual. Haz una radiografía honesta de tus ingresos, gastos y deudas. No puedes invertir de manera inteligente sin saber desde dónde partes. Destina primero un pequeño fondo de emergencia, equivalente a 3 o 6 meses de gastos básicos, y luego define cuánto puedes invertir sin comprometer tus necesidades esenciales. La inversión no debe generar estrés, sino seguridad. Paso 4. Determina tu tolerancia al riesgo. No todos los inversionistas son iguales. Algunos prefieren la seguridad, otros disfrutan del riesgo calculado. Pregúntate, ¿cómo reaccionaría si mi inversión bajara de valor temporalmente? Los fondos mutuos ofrecen opciones para todos los perfiles, conservadores, moderados y agresivos. Entender tu nivel de comodidad es esencial para dormir tranquilo mientras tu dinero trabaja por ti. Paso 5. Elige el tipo de fondo adecuado. Existen fondos de renta fija, fondos de acciones, fondos mixtos y más. Los de renta fija priorizan la estabilidad, los de acciones buscan mayor rentabilidad, pero con más volatilidad, y los mixtos combinan ambos mundos. Investiga, compara y elige aquel que se alinee con tu perfil y tus metas. No existe el fondo perfecto, solo el que mejor se adapta a tu propósito. Paso 6. Comprende cómo funciona un SIP, Systematic Investment Plan. El SIP es la manera más disciplinada de invertir en fondos mutuos. Te permite aportar una cantidad fija cada mes, sin preocuparte por cuándo es el mejor momento. Dejas que la constancia haga el trabajo. Este método no solo elimina la presión de tomar decisiones emocionales, sino que te enseña a construir riqueza paso a paso, aprovechando el poder del interés compuesto. Paso 7. Elige una plataforma o institución confiable. Busca fondos administrados por gestoras reconocidas, reguladas y transparentes. Puedes invertir a través de bancos, plataformas digitales o corredores certificados. Verifica siempre las comisiones,
la reputación y la claridad en la información que brindan. No te dejes llevar por promesas de rentabilidad, sino por la solidez del historial del fondo y la confianza de su gestión. Paso 8. Automatiza tu inversión. El verdadero secreto del éxito no está en hacer grandes aportes, sino en hacerlos consistentemente. Automatizar tus aportes mensuales es una forma de garantizar disciplina sin depender de tu fuerza de voluntad. Así, tu dinero trabaja para ti sin interrupciones. Convertir tu inversión en un hábito es más poderoso que cualquier estrategia compleja. Paso 9. Monitorea sin obsesionarte. Revisar tu inversión es importante, pero hacerlo todos los días es contraproducente. Las fluctuaciones son parte del proceso. Establece revisiones periódicas, quizás 1 o 2 veces al año, para asegurarte de que tu fondo sigue alineado con tus metas. Recuerda que invertir no es una carrera de velocidad, sino una maratón. La paciencia y la visión a largo plazo son tus mayores aliadas. Paso 10. Reinvierte y ajusta tu estrategia con el tiempo. Con el paso de los años, tus metas y tus ingresos cambiarán, y tu estrategia debe evolucionar contigo. Si aumentan tus ingresos, aumenta también tu aporte mensual. Si tu perfil de riesgo se vuelve más conservador con la edad, ajusta la composición de tus fondos. Mantén tu inversión viva, activa y en sintonía con tu realidad actual. Y un paso extra, el más importante de todos, empieza hoy. No esperes tener más dinero, más conocimiento o menos miedo. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, con la decisión de avanzar. Cada pequeño aporte cuenta. No necesitas grandes sumas para comenzar, lo que necesitas es constancia. Recuerda que el interés compuesto no premia a quien invierte mucho, sino a quien invierte temprano. El camino hacia la libertad financiera no es un sprint, es una caminata consciente. Cada paso que das, cada dólar que inviertes, cada mes que permaneces constante, te acerca a una vida más libre y segura. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo posible. Así que aquí está tu guía práctica, tu mapa para comenzar. 10 pasos sencillos que pueden cambiar para siempre tu relación con el dinero y con tu futuro. Recuerda, la inversión no es solo una herramienta para multiplicar tu dinero, sino una filosofía de vida. Es elegir la responsabilidad sobre la excusa, la constancia sobre la impulsividad y la visión sobre el miedo. Tu primera inversión no será la más grande, pero sí la más importante. Porque simboliza el momento en que decides creer en ti, en tu capacidad de crear riqueza y de construir el futuro que mereces. No esperes el momento perfecto, créalo tú mismo. Y cuando mires atrás dentro de algunos años, verás que todo comenzó con un pequeño paso, el paso que diste hoy. Pero, si después de escuchar este audiolibro sientes el deseo de seguir aprendiendo y llevar tu conocimiento financiero al siguiente nivel, existe una oportunidad real para hacerlo de la mano de un experto. El reconocido mentor en inversiones y analista financiero, con años de experiencia guiando a principiantes y profesionales, ha creado una formación completa llamada De Cero a Inversionista, un programa diseñado para enseñar desde los fundamentos hasta las estrategias avanzadas de inversión en la bolsa de valores. En este curso, el experto acompaña al estudiante paso a paso, desde cómo comprar su primera acción, hasta cómo obtener dividendos y analizar empresas sólidas antes de invertir. Todo se explica con un lenguaje claro, directo y con ejemplos del mundo real, para que cualquiera, sin importar su nivel de experiencia, pueda invertir con seguridad y confianza. Además, esta formación incluye asesoramiento personalizado, donde cada participante puede resolver sus dudas directamente con el experto a través de un contacto fluido y constante. No se trata solo de aprender, sino de contar con una guía cercana que ayude a aplicar el conocimiento en la práctica. De lunes a viernes, el experto también realiza sesiones en vivo durante la apertura y el cierre de la Bolsa de Nueva York, analizando oportunidades, revisando acciones en tiempo real y respondiendo preguntas de los estudiantes. Es un espacio de aprendizaje práctico, actualizado y enfocado en resultados reales. Quienes se unan a este programa también obtendrán acceso de por vida a todo el contenido y a las actualizaciones semestrales, garantizando que su formación evolucione junto con el mercado. Esta formación no promete atajos ni fórmulas mágicas, sino educación sólida, acompañamiento experto y resultados sostenibles para quienes realmente desean construir libertad financiera desde la base. El enlace a esta formación se encuentra en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Epílogo, tu futuro financiero empieza hoy. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Proverbio chino. Imagina tu vida dentro de 10,
20 o 30 años. Piensa en la tranquilidad de despertar cada mañana sabiendo que tu futuro está asegurado, que no dependes de la suerte, de un jefe o del gobierno para vivir con dignidad. Imagina mirar hacia atrás y darte cuenta de que cada pequeña decisión que tomaste, cada dólar que invertiste, cada gasto que evitaste, cada día que fuiste constante, construyó el cimiento de tu libertad. Esa sensación no tiene precio. Y lo mejor de todo es que está al alcance de cualquiera que decida empezar. No se trata del dinero. Nunca lo fue. Se trata del control. Del poder de tomar decisiones conscientes sobre tu vida y tu futuro. El dinero es solo una herramienta, pero el control es una elección. Cuando eliges invertir, eliges ser protagonista de tu historia. El dinero deja de ser algo que te controla, que te preocupa o que te limita, y pasa a convertirse en un aliado, un colaborador silencioso que trabaja a tu favor día y noche. El futuro financiero no se construye con grandes saltos, sino con pasos firmes y consistentes. No se trata de esperar el momento perfecto, porque ese momento nunca llega. Las condiciones ideales no existen. Siempre habrá dudas, siempre habrá riesgos, siempre habrá razones para postergar. Pero quienes logran avanzar son aquellos que entienden que el tiempo no se detiene y que cada día que pasa sin actuar es un día perdido de crecimiento. Muchos pasan su vida esperando empezar cuando tengan más dinero, sin darse cuenta de que el dinero viene después de empezar, no antes. La inversión no es un privilegio, es una decisión. Una decisión que transforma la preocupación en propósito y la incertidumbre en esperanza. No necesitas ser un experto, solo necesitas ser constante. No necesitas saberlo todo, solo necesitas tener la valentía de dar el primer paso. Cada dólar que inviertes no es solo una transacción financiera, es una declaración de fe en tu futuro. Es decirle al mundo y a ti mismo que crees en la posibilidad de una vida más libre, más tranquila y más plena. Invertir no es una carrera por acumular riqueza, es un acto de responsabilidad personal. Es entender que nadie cuidará tu futuro mejor que tú. Piensa en todo lo que has aprendido, en cómo tu visión del dinero ha cambiado. Tal vez antes lo veías como un fin en sí mismo, pero ahora entiendes que es un medio para lograr algo mucho más valioso: autonomía, tranquilidad, tiempo. El dinero puede comprar cosas, sí, pero la inversión inteligente compra libertad. Libertad para elegir cómo vivir, con quién compartir tus días y qué legado dejar a los demás. Hay una verdad que todo inversionista sabio reconoce: el tiempo es más poderoso que el dinero. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero el tiempo no vuelve. Por eso, cada día que pasa sin actuar es una oportunidad que se desvanece. No necesitas esperar a tener más experiencia o más ingresos. Solo necesitas comenzar con lo que tienes hoy, porque cada comienzo imperfecto vale más que una intención perfecta que nunca llega. Haz de la inversión un hábito, no una meta. Los hábitos se convierten en estilo de vida, y un estilo de vida disciplinado te llevará mucho más lejos que cualquier golpe de suerte. No inviertas solo por acumular, sino por crecer, por aprender, por mejorar tu relación con el dinero y contigo mismo. La verdadera riqueza está en la paz que sientes cuando sabes que tu futuro no depende del azar, sino de tus decisiones. Puede que el camino no siempre sea fácil. Habrá altibajos, momentos de duda, periodos en los que parezca que nada avanza. Pero si mantienes la fe en el proceso, el tiempo te recompensará. No hay inversión más rentable que la constancia. Quienes perseveran son los que terminan disfrutando de los frutos, porque entendieron que la paciencia es el interés compuesto del alma. Mira a tu alrededor, cada persona que hoy goza de libertad financiera empezó igual que tú, con miedo, con dudas, con poco dinero, pero con una decisión firme. No hay secretos mágicos ni atajos, solo una fórmula sencilla que todos pueden aplicar: educación, disciplina y tiempo. Esas tres cosas, combinadas, pueden transformar por completo tu destino financiero. Tu futuro no está escrito. Cada elección que tomas hoy lo está definiendo. Puedes seguir posponiendo, esperando el momento adecuado, o puedes decidir que ese momento es ahora. Porque no hay mejor día para tomar control de tu vida que el presente. El dinero que guardas sin propósito se estanca, pero el dinero que inviertes se multiplica. Cada dólar es una semilla, y cada mes que pasa sin sembrarla es una cosecha que se pierde. Así que, cuando apagues este audiolibro, no lo hagas como quien termina una historia, sino como quien inicia una nueva. Este no es el final, es el principio. El principio de una vida más consciente, más libre, más próspera. No necesitas suerte, necesitas decisión. No necesitas promesas, necesitas acción. Recuerda siempre esto:
No esperes el momento perfecto, créalo tú mismo. Porque los sueños no se construyen con deseos, sino con decisiones. Y la decisión de hoy puede ser el punto de partida del futuro que siempre imaginaste. El futuro financiero que deseas no está lejos. Está a una sola decisión de distancia. Empieza hoy, porque el tiempo que inviertes en ti nunca se pierde. El dinero irá y vendrá, pero tu libertad, una vez conquistada, durará para siempre. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.